Hola, mi nombre es Juan Carlos Buriticá y en este video voy a presentar el tema el aprendizaje, conceptos, teorías y su impacto en el sujeto y la sociedad. Esta presentación recoge los principales elementos trabajados durante el curso de Psicología del Aprendizaje en la UNAD y busca mostrar cómo ha cambiado mi forma de entender qué significa realmente aprender más allá de estudiar para un examen. ¿Por qué estudiar el aprendizaje? Como podemos ver en este tema, esta diapositiva, la pregunta central es ¿por qué estudiar el aprendizaje? El aprendizaje es un proceso que nos permite cambiar conocimientos, conductas y formas de pensar a partir de la experiencia. No se da únicamente en la escuela o la universidad, sino también en la familia, el trabajo, la comunidad y en la vida cotidiana. A lo largo del curso revisé varios aspectos: el concepto de aprendizaje, los estilos y características, las teorías del aprendizaje y la relación entre el sujeto, el comportamiento humano y el contexto social. En esta presentación voy a hacer una síntesis de todo eso y al final compartiré una reflexión personal sobre cómo ha cambiado mi manera de ver el aprendizaje. Concepto de aprendizaje. En esta diapositiva aparece la pregunta: ¿qué entendemos por aprendizaje? A partir de las lecturas y actividades del curso comprendí que el aprendizaje es un proceso activo, no algo pasivo. No se trata solo de recibir información, sino de transformarla. El aprendizaje implica cambios relativamente duraderos en nuestras conductas, conocimientos y actitudes. Esos cambios se producen gracias a la experiencia, a la interacción con otras personas y a la reflexión sobre lo que vivimos. Además, este proceso está influido por factores biológicos, cognitivos, emocionales y también por el contexto social y cultural en el que cada persona se desarrolla. Características del aprendizaje. En la siguiente diapositiva se muestran algunas características del aprendizaje. Primero, el aprendizaje puede ser formal cuando ocurre en espacios como la escuela, la universidad o los cursos, e informal cuando se da en la familia, en las redes sociales, en el trabajo o en la comunidad. Segundo, es un proceso que ocurre a lo largo de toda la vida, es decir, hablamos de aprendizaje permanente. No dejamos de aprender solo porque terminamos un grado o programa académico. También entendí que el aprendizaje se construye en contextos concretos, no en algo aislado de la realidad. Está ligado a la cultura, las normas, los valores y las costumbres, así como las situaciones reales que vivimos cada día. Por eso el estudiante no es un receptor vacío, sino un sujeto que interpreta cada sentido a lo que aprende. Estilos de aprendizaje. En esta diapositiva hablo de los estilos de aprendizaje, que son las preferencias que tenemos al recibir y procesar la información. Durante el curso revisé algunos modelos importantes. Por ejemplo, el modelo de Kolb, que plantea estilos como convergente, divergente, asimilador, acomodador. El modelo de Honey-Munro, que incluye los estilos activo, reflexivo, teórico, pragmático. Estos estilos muestran que no todas las personas aprendemos de la misma forma. Algunos preferimos experimentar, otras analizar con calma, otras estructurar la teoría y otras en directo a la práctica. Lo más importante es que estos estilos no son etiquetas rígidas, sino tendencias que sirven para reconocer la diversidad de los estudiantes y diseñar estrategias didácticas más inclusivas. Teorías del aprendizaje. Síntesis. En esta diapositiva se presenta una síntesis de las principales teorías del aprendizaje que revisé en el curso. En primer lugar, el conductismo, con autores como Watson y Skinner, entiende el aprendizaje como un cambio de conducta observable, donde son clave el estímulo, la respuesta y el esfuerzo. En segundo lugar, el cognitivismo, que se centra en los procesos mentales internos como la atención, la memoria y el pensamiento. Desde esta perspectiva, el estudiante procesa, organiza y almacena la información. Luego está el constructivismo, que plantea que el sujeto construye activamente su conocimiento. El aprendizaje significativo se da cuando lo nuevo se conecta con los conocimientos previos del estudiante. Finalmente, el enfoque sociocultural, inspirado en Vygotsky, resalta que aprendemos en interacción con otros y el lenguaje y la cultura tienen un papel fundamental en este proceso. De la teoría a la práctica educativa. En esta diapositiva paso de la teoría a la práctica educativa. Desde el conductismo vemos estrategias como el uso de los esfuerzos,
por ejemplo, felicitaciones, buenas notas o premios, así como ciertas consecuencias para moldear conductas en el aula. Desde el conectivismo se usan herramientas como mapas conceptuales, resúmenes y organizadores previos que ayudan a que el estudiante comprenda y organice la información y no solo la repita. En el constructivismo se trabajan metodologías como el aprendizaje basado en problemas y proyectos, donde el estudiante relaciona los contenidos con su propia realidad, y desde el enfoque sociocultural, especialmente en la educación virtual, se destaca el trabajo colaborativo en foros, grupos y el uso de tecnologías para aprender en comunidad y las tutorías mediadas por TIC. El sujeto que aprende. En esta diapositiva me centro en el sujeto que aprende. El curso me permitió entender que quien aprende no es solo una mente que recibe información, sino una persona con una historia personal, emociones y contexto familiar, económico y cultural. El aprendizaje contribuye a la construcción de la identidad, y es decir, a cómo me veo a mí mismo y a lo que considero que soy capaz de hacer. Además, la vida cotidiana es un escenario fundamental de aprendizaje. Cuando resuelvo problemas en casa o en barrio, cuando aprendo a convivir con personas diferentes o cuando tomo decisiones frente a situaciones reales, también estoy aprendiendo. Aprender para vivir con otros. En esta diapositiva hablo de la relación entre aprendizaje, comportamiento e interacción social. El aprendizaje influye en nuestro comportamiento humano, es cómo resolvemos los conflictos, es cómo participamos en la escuela, universidad o el trabajo. En cómo asumimos normas y valores también incide de manera en que nos relacionamos con los demás, desarrollamos habilidades comunitarias, aprendemos a respetar la diversidad, participamos en proyectos, debates y acciones comunitarias. Un ejemplo claro es la educación ambiental y ciudadanía o la convivencia escolar, que requieren que las personas aprendan nuevas formas de relacionarse con el entorno y otros sujetos. Reflexión personal. En esta parte presento mi reflexión personal sobre el aprendizaje. Al inicio del curso yo tendía a entender aprendizaje sobre todo como estudiar como un examen o como memorizar contenidos para aprobar una materia. Después de las lecturas y actividades esa idea se amplió bastante. Ahora lo veo como un proceso integral, donde se relacionan la mente, el cuerpo, las emociones y el contexto social. También reconozco que el aprendizaje ocurre en la vida diaria y no únicamente en la aula virtual. Además, tomar conciencia de los estilos de aprendizaje me ayudó a entender mejor mis propias formas de estudiar y a valorar la diversidad de formas de aprender que existen en un grupo. Conclusión. Para terminar, en esta diapositiva presento algunas conclusiones generales. El aprendizaje es un proceso complejo donde se articulan factores biológicos, cognitivos, emocionales, sociales y culturales. Las teorías del aprendizaje se complementan y ofrecen distintas miradas para comprender cómo, por qué aprendemos. Reconocer los estilos de aprendizaje permite diseñar estrategias más pertinentes e inclusivas, tanto para quienes enseñan como para quienes aprenden. El sujeto que aprende es activo y construye significado a partir de su realidad y su vida cotidiana. Finalmente, el aprendizaje tiene un impacto directo en el comportamiento y en la forma en que nos relacionamos en los diferentes contextos sociales. Muchas gracias por su atención.